Boa tarde a todos nossos ouvintes. Eu quero começar agradecendo o Ricardo por aceitar nosso convite. Vou falar primeiro em português e depois vou falar em espanhol. Bom, o Ricardo é fruto de um evento que a gente organizou em terceira semana de dezembro, segunda ou terceira semana de dezembro do ano passado. Esse foi um evento que se organizou entre várias universidades. A Universidade de El Salvador, em El Salvador, a Universidade Nacional de Colômbia, a USP, de São Paulo, Brasil, e nossa universidade UFAM. Então, as quatro universidades nos juntamos para organizar esse evento em El Salvador. Obviamente, a iniciativa, a força foi toda pelo El Salvador, e em especial pelo nosso colega Oscar, que está conectado aí. Então, dentro dessa jornada de álgebra, em El Salvador, apareceu o Ricardo com uma apresentação de, acho que foi 20, 30 minutos, não lembro, que era esta daqui, equidistribuição de sucessões em grupos compactos. E aí foi uma surpresa para a gente, porque, bom, a gente não sabia que em El Salvador estavam fazendo a teoria dos números. E aí o Estevam ficou muito empolgado e decidiu convidar o Ricardo. E, bom, este é um fruto, dos frutos que estamos recolhendo sobre esse evento. E tem mais um convidado desse evento, que vai ser nas próximas palestras. Bom, falando isso, agora eu vou falar em espanhol. Bastante. Ricardo ele vai apresentar em espanhol. Ricardo, ya bueno, para los que hablan español, quiero agradecer la participación a Ricardo haber aceptado nuestra invitación. Como el profesor Estefan dijo, y para nosotros ha sido una novedad, ¿cierto? Que en El Salvador se haga teoría de números de esta forma, ¿cierto? Estamos gratamente sorprendidos, estamos felices de eso. Como también estamos felices que tu colaboración con nosotros sea fruto del evento que se organizó en diciembre. Y bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, gracias también por la presentación y también por la invitación que yo con mucha emoción y alegría claramente acepté. Y bueno, pues ha llegado el día y me alegra también estar aquí presente con ustedes. Ahora para hablar un poco sobre lo que trata mi charla, bueno, el nombre es equidistribución de sucesiones en grupos compactos, ¿no? Hace un par de semanas en diciembre daba esta presentación en el evento que ya mencionaba y solo, digamos, en esta presentación creo que voy a enfocar un poco más el grueso en la teoría clásica de equidistribución módulo 1, ¿no? Es decir, voy a presentar resultados de la teoría clásica que son fuertes, se puede decir, y luego nada más mencionar como parte del estudio que estábamos realizando, ¿sí? Alrededor de este tema, estudiamos la analogía que hay de la teoría clásica de equidistribución módulo 1, ¿no? Ahora en los números p-ádicos. Bueno, voy a comenzar con la equidistribución de sucesiones módulo 1, ¿sí? Que es la teoría clásica que fue debida a Hermann Weyl, ¿no? En 1916. Él fue quien introdujo esta noción, ¿no? De equidistribución módulo 1. Antes de comenzar a hablar de
definiciones sobre esta teoría, primero voy a hacer un comentario, primero sobre notación, ¿no? Más que todo, que a la parte fraccionaria de un número real, o para entrar en notación, ¿no?, a la parte del residuo módulo 1 de un número real, perdón, creo que dije racional, real, la voy a denotar con estos corchetitos, ¿no?, que no es más que el número real menos su parte entera, ¿sí? A esta partecita denotada con este simbolito le voy a llamar parte fraccionaria o residuo módulo 1, ¿no? Y antes incluso de decir esta definición, para diferenciar, ¿no?, porque estoy hablando de esto, es que yo antes estaba acostumbrado a trabajar, a denotar sucesiones reales o de cualquier tipo, ¿no?, con este simbolito, con estas paréntesis puntiagudas, ¿no? Entonces, por eso ahora repito que esto denota residuo módulo 1 y esto denota ahora con paréntesis normales una sucesión, ¿sí? Entonces ahora, habiendo dicho esto, la definición, ¿no?, en la teoría clásica de equidistribución módulo 1 de una sucesión, en este caso real, ¿no?, en la teoría clásica, se dice que una sucesión está equidistribuida módulo 1 si para todo intervalo dentro del cerrado 0,1, ¿no?, un intervalo AB, dentro del cerrado 0,1, se da este límite, es decir, que la proporción, esto de arriba es la proporción de las partes fraccionarias de cada elemento de la sucesión real dentro del intervalo AB que queramos tomar dentro de 0,1. Cuando n tiende a infinito, esta proporción, bueno, este límite, mejor dicho, perdón, tiende a la longitud del intervalo, sobre el que vemos la proporción de estas partes fraccionarias de la sucesión, ¿no? Entonces, esto como primera definición de equidistribución módulo 1 de una sucesión. Y para digamos, para interactuar con la definición, de entrada ponía un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo dice que si una sucesión xn de números reales, ¿no?, está equidistribuida módulo 1, entonces la sucesión ahora se puede ver como, esta nueva sucesión es como un desplazamiento, ¿no?, de cada elemento de la sucesión xn, desplazada un alfa constante real. Esta nueva sucesión entonces también está equidistribuida módulo 1. ¿Por qué digo esto y por qué lo pongo inmediatamente después de la definición? Bueno, porque es fácil verlo, ¿no? Si la definición nos habla de que si esta sucesión está distribuida módulo 1 para todo intervalo, ¿no?, dentro de 0,1, entonces, en particular, si vemos para esta nueva sucesión que nada más está desplazada un alfa real, al sacar la parte fraccionaria o el residuo módulo 1 de cada uno de estos elementitos, nada más va a estar también desplazada, ¿no? Entonces, siempre en cualquier intervalo AB dentro de 0,1 en el que veamos ese límite, también va a estar, se va a cumplir la definición, ¿no?, de que está esta nueva sucesión equidistribuida módulo 1. Ahora, primero haciendo una observación de la definición de equidistribución módulo 1 antes de ver ciertos criterios, ¿no?, importantes en la teoría de equidistribución, vamos a escribir de una forma
con ayuda de la función característica, ¿no? Que yo defino como C sub AB, es decir, la función característica en el semiabierto AB, de esta manera, ¿no? Solo es escribir la definición de sucesión equidistribuida módulo 1 de esta manera, ¿no? Con ayuda de la función característica. Ahora, luego de ver esta observación y de tener un poquito de imaginación, ¿no? Para poder utilizarla, ¿no? A futuro, vemos este teorema, ¿no? Es un criterio para estudiar sucesiones y para ver si también está equidistribuida módulo 1, ¿no? Una sucesión está equidistribuida módulo 1 es un sí, solo sí, para toda función real evaluada continua definida en el cerrado 0, 1, tenemos este resultado, ¿no? Que el límite de cada elemento de la sumatoria, ¿no? De cada elemento de la sucesión, pero sacado su residuo módulo 1, ¿no? Recordamos que esto es lo que denoté al principio, evaluado en la función real evaluada continua, y al hacer, ¿no? el promedio de esta, esto es igual a la integral en 0, 1 de la función, ahora sí, sin partes fraccionarias, ¿no? Definida en integral. ¿Y para qué nos sirve la observación anterior, para demostrar este resultado? Bueno, primero, antes que nada, tomé a bien dar el sketch de la demostración de este teorema, porque a continuación también hay otros criterios en los que de forma similar los podemos imaginarnos, ¿no? La demostración. Bueno, los pasos para la flecha directa, no nos tomamos una sucesión xn, llamada xn, equidistribuida módulo 1, ¿no? Como la hipótesis, y de entrada escribimos una función en términos con ayuda de la función característica, ¿no? Haciendo una partición del intervalo 0, 1, ¿sí? De esta manera, ¿sí? La función tiene que estar definida en 0, 1, ¿no? Para que comience a cumplir las exigencias que buscamos. Y luego, a partir de esto, ocupando la observación anterior que mencionaba, ahora veamos qué pasa si asumimos, ¿no? Que la función f que acabamos de escribir es real evaluada, continua y también definida en 0, 1, ¿no? En el cerrado. ¿Qué pasa si asumimos eso, ¿no? Entonces ahora, tomando un epsilon mayor que 0, por definición de integral de Riemann ahora, entonces existen dos funcioncitas, digo f1 y f2, ¿no? Para los cuales acotan f1 por abajo y f2 por arriba a f, a la función f que había tomado al principio, ¿no? Súper cerca, es decir, que el área entre esas dos funciones, f1 y f2, la podemos hacer menor o igual que el epsilon, ¿no? Y ahora, observando esto, vemos la siguiente cadena de desigualdades. Perdón. Nada más jugamos con esto, ¿no? Con lo que he dicho aquí. El área, o bueno, la integral de f en 0, 1 al restarle epsilon, esto, por la forma en que hemos tomado f1 y f2, es menor o igual, ¿no? Que la integral de f1, ¿sí? Al haberle restado epsilon, al haberle restado un poquito. Y esto, por definición, por la observación, ¿no? De distribución, no, por lo que estamos intentando probar, ¿no? Esto es igual a este límite, ¿no? ¿Sí? Y esto, por definición de límite, lo podemos acotar por su límite inferior, ¿no? Pero ahora
con respecto a f. Si nos fijamos, este es con respecto a f1, ¿sí? Y esto es con respecto a f. Lo podemos acotar de esta manera por la relación que tenemos entre esas funciones que hemos tomado. Y de igual manera, por definición de límite superior e inferior, la podemos acotar por su propio límite superior. Y ahora, continuando con la relación que tenemos entre estas funciones, podemos seguir acotando, ¿no? Ahora con respecto de f2, ¿sí? De esta manera, el límite. Y esto, por lo que estamos buscando, ¿no? Lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Y ahora lo podemos acotar por la integral de f, pero sumándole un poco, ¿no? Sumándole épsilon. Aquí no escribí el final del resultado, ¿no? Pero habíamos tomado un épsilon arbitrario, entonces que si hacemos tender al épsilon a 0, ¿no? Entonces obtenemos que el límite inferior y superior de f está acotado por perdón, serían iguales, ¿no? Están acotados por la integral de f. Entonces de aquí obtenemos el resultado, ¿no? Hemos podido escribir la relación que estábamos buscando al haber asumido que tenemos una función real evaluada continua, ¿no? Para poder haber hecho esta serie de pasos, ¿no? Sin asumir la continuidad de la función f, no podemos comenzar, bueno, para empezar no podemos hacer estos pasos, ¿no? Y por lo tanto todo esto, toda esta cadena de desigualdades, y entonces de esta manera, ¿no? Al haber asumido que f es continua, obtenemos el resultado, ¿no? De la primera implicación del teorema, ¿sí? Haciendo tender a epsilon a 0, ¿no? Luego, recíprocamente, ahora la otra parte de la demostración, ¿no? Supongamos que para una sucesión xn la igualdad se cumple, ¿no? Y que para toda función f continua real evaluada en 0, 1 en el cerrado, bueno, nos tomamos un semiabierto AB dentro del cerrado, ¿no? Entonces ahora, dado epsilon mayor que 0, nuevamente existen dos funciones, digamos g1 y g2, para los cuales la característica está acotada entre esas dos funcioncitas, ¿no? En el semiabierto AB. Y para todo elemento en 0, 1. Y que a la vez, nuevamente le exigimos a esas dos funcioncitas G1 y G2 que estén súper cerca, ¿no? Que el área entre ellas sea súper pequeña. Entonces ahora procedemos de igual manera, ¿no? Perdón. La integral de la característica, al quitarle un poquito, ¿no? La podemos acotar nuevamente perdón, por el área de G2, pero también quitándole un poquito, ¿no? ¿Sí? Por la relación que tenemos. Y esto a su vez lo podemos acotar por la integral de G1, ¿no? Por la condición que tenemos aquí. Y ahora lo podemos escribir por, aquí me falta un paréntesis, lo siento. ¿Sí? Lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Por la definición. Y ahora, aquí escribí una, bueno, continuando con la cadena de desigualdades que podemos armar, ¿no? A partir de aquí, escribí la definición de, bueno, el límite inferior, ¿no? De la definición de equidistribución, ¿no? De la sucesión en el semiabierto, pero de una forma pequeña, porque si no, no me cabía en la línea. Entonces, espero que se entienda, que no haya confusión. Y este límite inferior, continuando con la demostración, lo podemos acotar por el límite superior, ¿no? Y ahora, este lo podemos acotar por este límite, ¿no? Pero ahora en G2. ¿Sí? Ahora visto en G2.
Y luego, por la observación, esto es igual a nada más la integral de G2 en todo 0,1, ¿no? Pero esto a su vez por la relación que tenemos entre G2 y G1 lo podemos acotar por la integral de G1 en 0,1, pero sumándole un poquito más. Y terminamos acotándolo, ¿no?, por el área de la característica que tomamos en medio de G2 y G1, sumándole un poquito, ¿sí?, por la relación que tenemos. Y el mismo proceso que seguíamos, ¿no?, para el epsilon, hacerlo tender a 0. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Sí? Aquí tendríamos la integral de la función característica, ¿no?, acotando a ambos lados al límite inferior y superior del promedio, ¿no?, de los elementos de la sucesión en un semiabierto cualquiera dentro de 0,1, ¿no? Así lo habíamos tomado, ¿sí? Entonces eso hace que el límite de esto sea igual a la integral de la característica, ¿no? Y lo que había mencionado en la observación, que eso es justamente una manera de escribir la definición de sucesión equidistribuida, módulo 1, ¿no? Entonces con eso, al tomar una función arbitraria, continua, real evaluada, definida en 0,1, hemos logrado ver que esta sucesión cumple con la definición de sucesión equidistribuida módulo 1, ¿no? Pudiendo haber escrito la definición, ¿sí? Entonces lo hemos logrado. Luego, a partir de este teorema se desprende un corolario, ¿no?, con hipótesis similares, pero ahora para una sucesión siempre real, ¿no?, se dice que está equidistribuida módulo 1 sí, solo sí, para toda función de Riemann integrable, ¿no? Esta es la diferencia en las hipótesis, ¿no? Sí y solo sí, para toda función Riemann integrable, f definida en 0,1, la ecuación 1 se sigue manteniendo, ¿no? La ecuación 1 era el resultado del teorema. Ahí está, ¿sí? Y mencionaba que, por ejemplo, para fundamentar este corolario, podemos verlo casi que siguiendo los pasos, ¿no? Incluso la dirección recíproca lo obtenemos mucho más fácil porque tenemos ahora son funciones Riemann integrables, ¿no? Y la dirección directa la obtenemos de manera similar siguiendo los pasos del teorema anterior, ¿sí? Entonces, el corolario dice que también se cumple incluso más fácil para funciones Riemann integrables. Ahora, otro corolario, también con hipótesis similares, ¿no?, nos dice que una sucesión real está equidistribuida en módulo 1, ahora sí, solo sí, para toda función complejo evaluada, sí, es lo distinto, continua, en R, y también esto es importante, ¿no?, que la función compleja evaluada tenga periodo 1. Ahora tenemos esta relación. Esta relación es similar, ¿no? Es similar a la ecuación 1 que tenemos en el teorema, ¿no? Solo que ahora, ¿cómo iría un sketch, ¿no?, para la demostración? Si nos fijamos en la dirección, ¿sí?, en esta dirección, en la primera dirección, podemos ahora aplicar el resultado del teorema 1 a la parte real y a la parte imaginaria de la función compleja evaluada, ¿no?, porque tenemos que también es continua y tiene periodo 1. Entonces, incluso esto nos hace más fácil la demostración, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer
para demostrar el recíproco, ¿no? Ahora, si nos fijamos, nos ayuda la hipótesis en el recíproco de que la función es de periodo 1. ¿Por qué? Porque al ser la función de periodo 1, tenemos que ahora, al evaluar, un residuo módulo 1 de cualquier elemento de la sucesión, ¿no? De una sucesión o de un número real, en la función de periodo 1, esto va a ser igual a nada más evaluar el elemento, ¿no? La función ya nos hace el trabajo por tener periodicidad 1, ¿sí? Entonces, es por eso que el resultado se ve un poco diferente en este sentido, ¿no? Y también algo que vamos a tener que tomar en cuenta es que si nos recordábamos en algún momento de la sucesión, en algún momento de la demostración del teorema 1, en el recíproco pudimos tomar dos funcioncitas, G1 y G2, ¿no? Continuas. Pero ahora, de hipótesis tenemos que la función es compleja evaluada, ¿no? Entonces, para estas funciones G1 y G2, lo que vamos a pedir, ¿no? De nuevo, algo nuevo que les vamos a pedir es que a cada una de las funcioncitas G1 y G2 cumplan que evaluadas en 0 sean iguales que al evaluarlas en 1, ¿no? Para poder aplicar la misma forma del procedimiento, ¿no? Pero ahora a una extensión de cada una de estas funcioncitas que nos hemos tomado, ¿no? Y con eso podemos llegar al resultado, pero ahora para una función compleja evaluada. Entonces, esto es lo único que cambia. Bueno, no, dentro de la demostración se ve, hay que trabajar un poquito más, ¿no? Para poder aplicar, ¿no? Un proceso similar, pero son se demuestran de manera similar, ¿no? Entonces, esta serie de criterios son muy importantes, ¿no? Y además, a la hora de estudiar la teoría clásica, me sirvieron mucho para entender por qué tiene sentido, ¿no? No quiero hablar mal, ni sonar mal, pero luego de estudiar esta serie de criterios, ¿no? Tiene más sentido incluso cuando uno lee por primera vez el teorema de Weil, ¿sí? Entonces, ahora, antes de llegar a este resultado muy importante dentro de la teoría clásica, primero un comentario, ¿no? Que las funciones de la forma e a la 2pi por i por hx, donde h es entero no nulo, satisfacen las condiciones del corolario anterior, ¿no? Estas funcioncitas son complejas evaluadas, continuas y de periodo 1, y es uno de los hechos más importantes en la teoría de equidistribución, ¿no? Que estas funciones son suficientes para determinar la equidistribución módulo 1 de una sucesión, y este comentario se resume en este teorema importantísimo, ¿no? En la equidistribución módulo 1, llamado el criterio de Weil, ¿no? Y dice que una sucesión está equidistribuida módulo 1 si y solo si para todo entero no nulo se satisface esta relación, ¿no? Que el límite de la sumatoria de los n términos, ¿no? Al hacer tender n al infinito, de los elementos de la sucesión que estamos estudiando evaluados en la función, ¿no? En esta función, y al sacar, ¿no? el promedio, esto da como resultado 0. Entonces, por
tiempo, ¿no? Por hablar del resto de la charla, vamos a interactuar con este criterio, pero mediante ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo clásico para entender el criterio de Weil, ¿no? Para interactuar con él, que es el estudio de la sucesión n teta, ¿no? Que este ejemplo nos dice que esta sucesión está equidistribuida módulo 1, si solo si teta es un número irracional. Ahora, ¿cómo aplicamos Weil para estudiar esta sucesión, ¿no? Primero, la flecha, ¿no? Directa. Vamos a suponer que teta es racional, ¿no? Pero al suponer que teta es racional, siempre podríamos encontrar un entero no nulo, tal que al evaluar el elemento n teta de la sucesión en la función, siempre podemos encontrar un h tal que al evaluarla nos dé 1 para cada n, ¿sí? Entonces, de esta manera, vemos que al intentar ver el criterio de Weil, ¿no? Como siempre podemos encontrar un h, este límite da como resultado 1. Entonces, esto nos ha pasado por haber asumido que teta es racional, ¿sí? Entonces, no llegamos a la conclusión, ¿no? Ya que nos decían que n teta está distribuida módulo 1. Entonces, ahora para ver la flecha recíproca, bueno, nada más usamos la fórmula de la suma geométrica. Primero vemos, perdón, ahora solo, sí, el promedio, ¿no? De la función al evaluarla, bueno, sí, de la función al evaluarla en la función, ¿no? Ocupamos la suma geométrica arriba y abajo, luego acotamos, ¿no? Cada una de las expresiones, resultado de la fórmula de la suma geométrica, ¿sí? Por seno del ángulo medio, y luego convenientemente acotamos el seno por 1, ¿no? En el numerador. Y ahora ya tenemos el argumento para hacer tender límites, ¿no? A ambos lados, tanto aquí como aquí, al infinito. Y si nos fijamos en esta parte de este argumento, tenemos 1 sobre algo que no depende de n, ¿no? Entonces esto, al hacer tender n al infinito, se va a 0. Entonces obtenemos obtenemos el resultado del criterio de Weil, ¿no? ¿Sí? Entonces, si obtenemos que esta sucesión esté distribuida a módulo 1, ¿no? Al ser teta irracional. De esa manera hemos interactuado, ¿no? con el criterio, con el resultado, ¿no? Del criterio de Weil. Es bien importante. Luego, siguiendo con criterios bien importantes, ¿no? En la equidistribución, está el teorema de Fechner, ¿sí? Este teorema, primero, un teorema preliminar para entender el teorema de Fechner es este. Nos dice que una sucesión dicha de Fn de números reales, tales que este tipo de diferencial, ¿no? Delta de Fn, que es igual a f de n más 1 menos f de n, es monótona cuando n crece, y que además cumple estas dos exigencias, ¿no? Que el límite de cuando n tiende a infinito del diferencial sea 0, y de n por el valor absoluto del diferencial cuando n tiende a infinito, esto sea infinito. Entonces esta sucesión de Fn, ¿no? Cuando n es igual a 1, 2, 3, está equidistribuida a módulo 1. Ahora, con hipótesis similares está el teorema de Fechner, y ahora se nos hace más fácil verlo. Para una función
definida de x igual a 1 en adelante, ¿no? Y de nuevo, diferenciable a partir de un x sub 0. Y si esta función cumple hipótesis similares al teorema anterior, ¿no? Que su derivada al hacer tender a x infinito sea 0 y x por el valor absoluto de su derivada sea infinito al hacer tender a x a infinito, entonces la sucesión, ahora al crear una sucesión a partir de esta función que cumple estas hipótesis, podemos asegurarnos, ¿no? Que esta sucesión que hemos creado está x distribuida módulo 1. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Para el teorema de Féchet. Por ejemplo, esta sucesión alfa, la sucesión alfa n sigma, n a la sigma logaritmo a la r de n, cumple las condiciones del teorema de Féchet y por lo tanto está x distribuida módulo 1, ¿no? Pero le exigimos que parta a partir de n igual a 2, 3 y así, ¿no? A partir de 2, que alfa sea no nulo y que sigma esté entre 0 y 1, ¿no? Y el r lo dejamos arbitrario. Rápidamente podemos ver que sí cumple, ¿no? Con las exigencias del teorema. Por ejemplo, nos podemos fijar en la potencia de n. Esta potencia de n, al exigirle que esté entre 0 y 1, ¿no? A la hora de tomar f de x igual a esta función, ¿no? Lo de adentro, y al pasarle los criterios vamos a ver que fácilmente cumple esto y que la derivada va a tener un por la potencia que tiene esta n aquí, que está entre 0 y 1, va a tener algo abajo que va a hacer tender a la derivada a 0, ¿no? Cuando x está, bueno, cuando dije algo abajo me refiero al denominador, ¿no? Que va a hacer que me cumpla esto, y entonces me aseguro que las hipótesis de Féchet se cumplen. De igual manera, sucesiones que tienen argumentos similares, ¿no? Alfa logaritmo a la r de n, pero ahora si nos fijamos esto es lo diferente, no está este término aquí. Entonces ahora suavizamos para n a partir de 1, ¿sí? Ya se puede, alfa distinto de 0, pero ahora, ¿no? Para que cumpla las hipótesis le pedimos a r que sea mayor que 1, y de igual manera para esta sucesión, solo que ahora n no lleva exponente y las exigencias es que n parta desde 2, alfa sea no nulo, y ahora a r le pedimos que sea menor que 0, ¿no? Y con estas exigencias, estas tres sucesiones cumplen, ¿no? Las hipótesis, las exigencias del teorema de Féchet, que es también un teorema de la teoría clásica que es muy importante, ¿no? Y bien bonito por lo que sé. Y por último, en la teoría clásica, quería hablarles sobre un teorema que se llama teorema de las diferencias de Van der Kolk. Y el teorema dice que para una sucesión de números reales llamada xn, si para todo entero positivo h, ahora nos creamos una sucesión de diferencias, ¿no? Que va a llevar la sucesión diferencia, el término, por ejemplo, n, va a ser x sub n más un traslado de h, ¿no? Que es un entero positivo, y a eso le vamos a restar xn, ¿no? Estos van a ser los términos de la sucesión. Y si de alguna manera nos damos cuenta que esta nueva sucesión está equidistribuida módulo 1, entonces nos podemos asegurar que la sucesión que estábamos estudiando, llamada xn, también está equidistribuida módulo 1, ¿no? Es un teorema que
al menos a mí cuando lo that both estudié is a me puse a broken pensar que point. cómo podría pasar que al estudiar para mí, solo viéndolo así, una sucesión un poco más difícil de cielo. A partir de la que estamos estudiando, vamos a ver si está distribuida en módulo 1, ¿no? Para concluir si tal vez la sucesión original está distribuida en módulo 1, ¿no? Pero misteriosamente es un teorema del que si uno habla de la teoría clásica módulo 1, eso implica hablar de este teorema, ¿no? Así de importante es. Y bueno, este teorema produce una condición suficiente, ¿no? Importante para la equidistribución módulo 1, pero no necesaria. Y una de las aplicaciones de este teorema es a sucesiones de valores polinómicos, ¿no? Y está este teorema. Si tenemos un polinomio de esta forma, alfa sub m x a la m más alfa sub m menos 1 x a la m menos 1 y así sucesivamente hasta alfa sub 0, un polinomio con coeficientes reales, ¿no? Y al menos uno de esos coeficientes, digamos alfa j, al menos uno es irracional, al menos uno es irracional, entonces al crear una sucesión a partir de este polinomio llamada la sucesión P de n, para n igual a 1, 2, 3 y así, podemos asegurarnos que esta sucesión está equidistribuida a módulo 1. Perdón. Entonces, este teorema es una consecuencia del teorema de las diferencias de Van der Korthof, ¿no? Porque mediante este se pueden estudiar este tipo de sucesiones polinómicas, de valores polinómicos. Y este teorema también me parece bien bonito porque podemos crear sucesiones equidistribuidas módulo 1 a partir de este tipo de polinomio, con tal de que cumpla esta exigencia, ¿no? Que es algo, digamos, se puede lograr. Entonces, por eso me parecía bien bonito ese teorema. Y con este teorema de las diferencias de Van der Korthof cierro con el grueso, ¿no? De la charla, que era hablar sobre los resultados y criterios más importantes, bueno, de un grupo de criterios importantes dentro de la equidistribución módulo 1, ¿no? En la teoría clásica, ¿sí? Que a mi parecer son unos criterios que son a lo mejor de lo más importante para esta teoría, ¿no? De las sucesiones equidistribuidas módulo 1. Y la segunda parte, que también se lleva la mitad del mérito, ¿no? De la charla, es ahora hablar sobre los números p-ádicos. Por cuestiones de tiempo, a la parte de la aritmética de los números p-ádicos, ¿no? Casi no la voy a tocar, para hablar sobre la analogía de la equidistribución ahora en el campo de los p-ádicos. Nada más mencionar que en el campo de los p-ádicos podemos definir, ¿no? Una evaluación y un valor absoluto p-ádico, y algo muy importante, ¿no? Es que el valor absoluto p-ádico, al haberlo definido, nos damos cuenta que es no arquimediano, ¿no? Y que en realidad, bueno, es más conocida esta propiedad como propiedad ultramétrica, ¿sí? ¿Y qué significaba que el valor absoluto sea no arquimediano? Es decir, que matemáticamente, ¿sí?, el valor absoluto p-ádico de la suma de dos elementos racionales es menor o igual que el máximo, ¿no?, de cada uno de los valores absolutos, tanto de x como de y, ¿sí? De forma rápida, esa es
la noción de que un valor absoluto sea no arquimediano. Y un comentario importante es que el campo de los números periódicos se puede completar Q, ¿sí? Al ponerle la métrica inducida por la definición de este valor absoluto periódico, ¿no? Con esta métrica inducida por este valor absoluto es la forma en la que se completa Q, ¿no? Y la construcción es bien bonita. Luego, bueno, la forma de en serie, tomando un P fijo, ¿no? Un primo fijo de cualquier racional es esta, ¿no? Donde cabe destacar que al ser un racional puede tener una cola fraccionaria, ¿no? Es decir, sus potencias pueden empezar a partir tal vez de un número que sea en un entero negativo, ¿sí? Y los coeficientes están entre 0 y P menos 1, donde P es el primo escogido. De forma rápida también se define al observar a los racionales que no tienen una cola fraccionaria, es decir, que las potencias comienzan desde n igual a 0, a esa parte de todos los números periódicos se le llama ZP, ¿sí? Son los enteros periódicos. Y al analizar la bola unitaria en el campo de los periódicos, nos damos cuenta que los elementos que están ahí adentro son los enteros periódicos, porque son los elementos por su forma, ¿no? Y por la definición del valor absoluto periódico, los que cumplen que tienen un valor absoluto menor que 1, al no tener una cola fraccionaria. Y antes de seguir, cabe mencionar que el campo de los periódicos es un grupo topológico abeliano localmente compacto. Entonces, bueno, en la charla anterior, ¿no? En diciembre, hablaba sobre la medida de Haar en QP. QP admite, bueno, el campo de los racionales no admite una medida de Haar izquierda, se puede decir derecha también, izquierda, y esta es única, salvo una multiplicación por escalar, ¿no? Y yo la escribía como mu de x, la medida de Haar. Y también podemos escribir una medida de Haar en ZP en los enteros periódicos, ¿no? Compatible con la de QP, y que esta la podemos normalizar, ¿no? Es decir, que la medida de Haar de ZP de los enteros periódicos sea 1. ¿Sí? Lo menciono de forma rápida porque la última vez definía, ¿no?, la integral y la transformada de Fourier. Y para definir los caracteres en QP es nada más primero recordar cómo se puede tomar la parte fraccionaria, ¿no?, de un racional periódico, y al tomar la parte fraccionaria de esta forma, definirla de esta forma, ¿no?, podemos definir los caracteres aditivos, ¿no?, es decir, con respecto a este simbolito suma en QP de esta manera. Se parece a las funciones que usábamos en la teoría clásica para estudiar el criterio de Bayle, pero ahora tomamos la parte fraccionaria del número periódico. Y ya para definir un carácter alrededor de un racional cualquiera, digamos A, lo definimos de esta manera: chi sub A. Ahora, antes un carácter aditivo es chi sub P. Ahora le ponemos un sub A, y lo que va a denotar es que la parte fraccionaria ahora se va a tomar con respecto a A por X, ¿sí? Y luego, para seguir, bueno, lo relacionado con la primera parte de la equidistribución de la teoría clásica,
voy a hablar sobre equidistribución de sucesiones p-ádicas, ¿no? Para hablar de equidistribución de sucesiones p-ádicas, primero nos hacemos un par de preguntas, ¿sí? Si me dan una sucesión de números enteros p-ádicos, ahora por dónde puedo empezar para preguntarme si puedo aplicar la misma teoría clásica, pero ahora en este campo, en los enteros p-ádicos, en los enteros p-ádicos al principio, ¿sí? Si antes en la definición de equidistribución recordamos que era estudiar la sucesión, los elementos de la sucesión, residuos de los elementos de la sucesión en intervalitos, ¿sí? Pero en los reales. Pero en este campo la forma de estudiarlo va a ser alrededor de discos, ¿sí? La analogía hace que uno llegue a, la analogía y la forma, ¿no? de abiertos en QP se hace más fácil estudiarlo en discos, ¿no? Esta es la analogía de intervalos en QP. Entonces, la definición análoga en ZP es que una sucesión se dice que distribuida si para todo, tomando un centro cualquiera y un natural cualquiera, ¿no? El que queramos, y hacemos un disco alrededor de A con radio 1 sobre P a la K y vemos la proporción de elementos de la sucesión que hay dentro de este disco, ¿no? Y si la proporción de elementos de esa sucesión está todo dentro de este disco, ¿no? Entonces esta proporción tiende a la medida del disco, ¿no? La medida de los discos p-ádicos son iguales a la medida de su radio, ¿no? Es decir, 1 sobre P a la K. Entonces esta es la forma de la definición de equidistribución, pero ahora en la analogía de los p-ádicos, ¿sí? Y aquí también se define la discrepancia, ¿sí? La discrepancia de una sucesión. Con esto vemos podemos estudiar si una sucesión está equidistribuida o no, y es por la forma de la definición. Para una sucesión entera definimos las discrepancias, ¿no? Para cada n como el supremo, de nuevo al tomar cualquier entero y cualquier k natural, y ver la diferencia que hay entre la proporción y la proporción de la sucesión para ese n y la medida del disco, ¿no? Y la observación es que si la sucesión de discrepancias es 0, entonces ya tenemos que la sucesión entonces cumple la definición de equidistribución, ¿no? Entonces eso se hace un sí y solo sí. Es decir, que una sucesión está equidistribuida si el límite de todas las discrepancias es 0, ¿no? Y también podemos ver por la forma de la definición de discrepancia que cada una está encerrada entre 1 sobre n y 1. Entonces, me habría encantado ser un héroe y traer ejemplos en positivo de sucesiones equidistribuidas, ¿no? P-ádicas, pero al menos traigo ejemplos en negativo, ¿no? Es decir, de sucesiones que no están equidistribuidas, como por ejemplo la sucesión P a la n. La vemos rápido, ¿no?
al intentar analizar la definición de equidistribución, al tomar el centro de los discos como A igual 0 y nos fijamos que a partir de n más grandes al k que tomamos para estos disquitos, es decir, los discos eran de centro A y radio 1 sobre P a la K, nos damos cuenta que a partir de un n más grande que K, las discrepancias van a ser distintas de 0, ¿no? Porque van a haber elementos que ya no cumplen con esta exigencia de aquí. Entonces las discrepancias van a ser distintas de 0. Entonces ya tenemos que a partir de un n, todas las discrepancias van a ser distintas de 0, entonces no cumple la definición. Luego, las funciones constantes, digamos una función constante A, tampoco está equidistribuida. Y es más, las discrepancias son 1. Bueno, esto tomando, digamos, discos de centro oeste A. Si tomamos discos de centro oeste A, todos los elementos van a estar ahí, porque todos son A. Y también si creamos una sucesión de este tipo, es decir, una sucesión como ir escribiendo un peádico como en serie, ¿sí? Tampoco, bueno, un entero peádico, tampoco está equidistribuida. Bueno, podemos ver el término A sub 0, que no tiene potencia. Y podemos ir viendo algo similar al ejemplo anterior. Entonces, lo triste es que no tengo ejemplos aquí. Ahora, antes de terminar con el criterio de Weyl, ¿no?, voy a recordar algo que era llamado el grupo de Pfeffer, ¿no?, bueno, se llama ZP infinito para un primo P. Y se define como el conjunto, aquí en ZP infinito están todas las raíces P a la n-ésimas de la unidad. Perdón. Y se denotan por este simbolito, que son exponenciales de este tipo. Estas son las raíces P a la n-ésimas de la unidad, ¿sí? Y recordamos que este es un grupo de torsión y esto de momento no. Entonces, recordando los elementos de este grupo de Pfeffer, podemos hacer la analogía del criterio de Weyl, de la teoría clásica, pero ahora en ZP, ¿no? Y decimos que una sucesión entera peádica está equidistribuida si, solo si, para toda raíz P a la n-ésima obtenemos que el límite de la suma, bueno, del promedio de evaluar los elementos de la sucesión en este elemento, cualquiera, ¿no?, arbitrario, es 0, ¿sí? Y este es el criterio de Weyl, si nos fijamos, un poco similar al de la teoría clásica. Y para terminar, un ejemplo también clásico que casi siempre acompaña al criterio de Weyl, la sucesión n alfa más beta. Y esta sucesión está equidistribuida si, solo si, esta alfa es una unidad, ¿sí?, en ZP. Y de esta misma sucesión podemos ver que, bueno, ya la había escrito, pero hacía el comentario aquí, que si hacemos alfa igual 0, es decir, por ejemplo, 0 no es una unidad, tenemos una sucesión constante, ¿no?, la sucesión beta, y esa ya habíamos dicho que no está equidistribuida. Y por lo que me he estado quejando, ¿no?, o excusando, mejor dicho, es que en general no es sencillo en ZP encontrar ejemplos no triviales de sucesiones equidistribuidas. Y bueno, de momento eso es lo que tenía preparado, ¿no? Habría querido extenderme a otros grupos compactos en la teoría, pero
espero que con esta charla y también por el tiempo, ¿no? Les haya gustado y ha sido bueno, nuestro con el maestro Gabriel, que creo que estaba presente, ¿no? Tema de estudio los últimos meses, y la verdad es que sí me emocionó mucho y me emociona estudiar este tema, ¿no? Esta forma de matemática que es bien bonita, y hay como dificultades, ¿no? Humanas de mi parte, pero lo que he estudiado y con ayuda del maestro, pues puedo dar fe de que es súper bonito, ¿no? Y entonces, para terminar las referencias, ¿no? Puedo decir que con el libro de Gouveia, ¿no? Periodic Numbers, aprendí lo básico de los números periódicos, ¿no? Luego, cuando ya sabía un poco de números periódicos, estudié apuntes de clases para aprender sobre la transformada de Fourier, ¿no? Y sobre la integral definida y otras cosas importantes en los apuntes de clases de Manuel López, ¿no? Y también estudiaba una cota, ¿no? Una cota de tipo Lebesgue, ¿sí? En este paper de Soma Sundaram, ¿no? Aquí estuve estudiándolo porque él proponía una cota de tipo Lebesgue, y creo que en la charla anterior hablé de eso. Y el grueso de esta charla de la teoría clásica la saqué del libro de Kuipers, que es todo sobre distribución uniforme, distribución de sucesiones. Entonces, con eso finaliza mi charla, y solamente creo que voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por esa buena palestra. Me gustó bastante. Voy a pasar ahora la palabra a preguntas. Algunos preguntarán en portugués, yo te ayudaré con la traducción en caso no entiendas, ¿ok? Ok. Bom, vamos passar à parte de perguntas e fiquem à vontade de fazer as perguntas que tiverem. Eu tenho uma pergunta, Ricardo. A sua definição nos números periódicos, você também pega os números dos elementos periódicos da sequência dentro do disco, né? Porque a sua anotação parece que você, ao contrário da teoria clássica, aqui, este é o número de elementos alfa 1 para alfa n dentro deste disco, não é? Esta intersecção, você quer dizer o número, né? A quantidade dos elementos da sequência dentro deste disco. Sí, para empezar, A definição desse, né? sí, una disculpa porque aquí falta un cardinal. Ok, Aquí cardinalidade de isso. Sí. Ok. Isso. Sí, lo siento. Creo que con eso estaría completa la definición. No, Okay. no sé en qué momento se quitó. Sí, pero es la cardinalidad, ¿no? De los elementos de la sucesión dentro de los discos, ¿no? Que los discos, como mencionaba, son la analogía para intentar estudiar, por ejemplo, los intervalos, pero ahora en ZP. Es la forma más óptima, ¿no? Pero sí, una disculpa que falta la cardinalidad. Aí a outra coisa que eu não entendi, aquela medida de Haar, porque esta medida de Haar, né? Haar measure,
à esquerda, que você definiu, medida de R, Sí, arriba. arriba. Ok? Aqui, pode explicar como conseguir a medida de R e qual é o papel de medida de R nesta teoria? Sí, decidí dejarla porque hice un par de comentarios alrededor de por qué la definía. Había mencionado que para mí fue importante definir la medida de Haar cuando estudié, bueno, la estudié en los apuntes de clase del maestro Manuel, porque en principio el objetivo de mi estudio de los números periódicos era estudiar una cota de tipo Lebesgue, ¿no? Y entonces necesitaba aprender sobre qué forma tenía la integral y qué forma tenía la transformada de Fourier. Entonces lo dejé como bueno, en este caso que hablaba principalmente sobre la equidistribución, ¿no? Y su analogía en los periódicos, creo que no tenía un uso como tal más que conmemorativo, porque al darme cuenta que se puede definir una medida en QP, entonces ya podía hablar sobre integrales y ya podía hablar sobre transformadas y podía estudiar el resultado de la cota de Lebesgue que anteriormente estaba estudiando, pero sin contexto dentro de esta charla no tiene un uso aparente. Entonces solo la dejaba para mencionar eso de mi charla anterior y que sí se puede definir una medida de Haar. Aí vai ser usado a integração de Lebesgue para definir as medidas e o espaço de medidas. Sim. Enquanto no número na teoria clássica é a medida discreta, né? Exacto. Isso. Ok. Muito obrigado. Gracias. Obrigado, Esther. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Alguém está a fim de acrescentar alguma coisa? Ricardo, me quería preguntar lo siguiente. Una gran diferencia entre la topología que se basa en la recta y la topología QP es la no arquimedianidad, ¿cierto? Sí, sí. Ese factor tiene alguna importancia en el caso de usted tratar de llevar lo clásico a QP. Sí, por ejemplo, puedo hablar de cuando yo me estaba familiarizando con empezar a estudiar la forma, bueno, como hablaba usted de la topología, ¿no? Estudiar abiertos, por ejemplo, cerrados. Entonces, con esta nueva propiedad que se llama ultramétrica, ¿no? Tal vez dos comentarios. Primero, que al ser algo nuevo para mí hace algunos meses, sí me causaba ciertos problemas, porque no me acostumbraba. Siempre había trabajado en R, ¿no? Normalmente en la licenciatura, en las materias y todo. Y ahora, con esta propiedad y en la topología, no podía ver que, por ejemplo, las bolas en algún momento llegué a ver que hay propiedades diferentes, ¿no? Dentro de en lo que puede decirse que envuelve la consecuencia de que el valor absoluto sea no arquimediano, porque por ejemplo podría, bueno, seguir con ese ejemplo de las bolas, ¿no?
decirse que son abiertas y cerradas, ¿sí? Ahora, en este campo. Entonces, ese es como un ejemplo de la diferencia que puede haber al, digamos, estudiar este campo con una topología distinta a la que uno está acostumbrado. En la matemática que se estudia normalmente en las materias de licenciatura aquí en la universidad. Entonces, y también relacionado con eso estaba, bueno, no lo puse, pero algo que sí me causó, digamos, una impresión es una propiedad que se llama, no recuerdo exactamente cómo se llama, en Gubea la estudié, ¿no? Que es, bueno, se ve como un lema y habla sobre que todo triángulo en QP es isósceles, ¿no? Y es, por ejemplo, una consecuencia, ¿no?, de la forma del valor absoluto definido ahí. Entonces, esos son como algunos factores, digamos, que me impresionaron y que a la vez me dificultaron, ¿no?, comprender, porque yo siempre trataba de pensar en esto como en R, pero no, para nada, o sea, es, no quiero decir completamente diferente, pero sí tiene diferencias muy importantes. Eukin, yo creo que estás hablando con el micrófono desactivado. No, solamente que el hecho de esa propiedad ser mucho más fuerte trae como consecuencias un poco más absurdas, en el sentido de que no se pueden imaginar si se comparan con los números reales, ¿cierto? La topología ya es otra. Por ejemplo, ahí dos bolas siempre van a estar, si tienen intercepción, entonces una va a estar contenida en la otra. Es cosas que no ocurren en los números reales. Entonces, por eso va a traer algunas consecuencias que no son satisfechas en los reales, como esa que usted mencionó de los triángulos que son isósceles. Pero a la vez, solo para cerrar con su comentario, también la forma de la topología de alguna manera facilita ciertos cálculos, ¿no? Y por eso hacía interesante, ya cuando uno se familiariza, comenzar a estudiar sobre, digamos, por ejemplo, sucesiones, porque de alguna manera tener esa topología, al estudiar, digamos, criterios similares en R, en esta topología se puede trabajar más bonito, más simple incluso, y obtener los resultados más fácilmente. Entonces, esas son algunas de las ventajas, pero hay que acostumbrarse, ¿no?, a las nuevas propiedades. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, pero creería que tiene más ventajas, es muy bonito. De hecho, la topología es más restrictiva, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algo a preguntar? Eu não posso perder isso. Eu gostaria de perguntar ao Ricardo o seguinte, né? Se você conhece essa teoria, não só sobre os piáticos, sobre anéis de avaliação geral,
sobre anéis de Dedekind, por exemplo, sobre anéis regulares sobre superfícies de Riemann. Function field, por exemplo. ¿Existe esa teoría sobre anéis de evaluación? En general se puede estudiar sobre grupos compactos, ¿no? Y también salirse de ahí, pero la teoría, al salirse de grupos compactos, bueno, incluso al ingresar a grupos compactos, se vuelve bien turbia la situación porque hay ciertas restricciones, ¿no? Y entonces se hace mucho más difícil seguir estudiando resultados que tal vez en R son más fáciles. Y esa es una de las consecuencias de que sea tan restrictiva. Pero sí se puede. Es un campo un poco estrecho, pero hay un poquito de teoría, pero es complicado. A mi punto de vista, yo leí un poco y sí se vuelve como un tal vez campo oscuro a mis conocimientos actualmente. Pero, perdón. O seu grupo trabalha sobre isso? Sobre anéis, usando anéis regulares sobre superfícies de Riemann como evaluación? A lo mejor el doctor Aarón Ramírez sí trabaja sobre superficies de Riemann. Creo que incluso tenía no sé si estoy en lo correcto, pero un artículo relacionado con eso y dio una charla, pero no sé más sobre eso porque el maestro Gabriel, que es con quien yo comencé a estudiar esto, él estudiaba algo relacionado con el solenoide peádico, sin salirse de los peádicos. Sí, entonces... Obrigado. Gracias. ¿Más comentarios? Preguntas, comentarios, ¿cómo puedo presentar? Por eso cambió el chip. Pues Estefan me quitó la pregunta sobre los anillos con evaluación. Entonces, la idea, una de las importancias al usar grupos compactos sería la existencia de la medida de Hart. El comentario la pregunta que yo iba a hacer tenía que ver con los anillos de evaluación, que ya Estefan, ¿no? Y la otra es sobre un corolario que comentaste ya como en el slide, la diapositiva 10, ya cuando comenzaste a hablar de las funciones complejo evaluadas, ya creo que la llamaste. Ahí es necesario que sea periodo 1. ¿Pensaron algo sobre en realidad, cuando estudié este corolario, la única manera en la que utilicé el periodo 1 no fue más que para entender la demostración, se puede decir, para aceptarla y para ver la diferencia que había entre la relación, bueno, la igualdad, ¿no? Esta igualdad. ¿Es necesario el periodo? ¿Es necesario? Sí, para llegar al resultado sí. Pero más... El periodo se podría, en caso de un periodo arbitrario, contraer el periodo, construir una función auxiliar contrayendo el periodo. Sí. Pero el periodo, pero sin periodo. Sí, ajá. Entonces, en ese sentido nada más vi la utilidad de eso. Interesante. Ricardo, ya que Germán volvió a ese teorema, que esa era otra cosa que yo había querido pensar, justamente la relación con el periodo 1. Ese periodo 1
puede ser restringido al periodo 1 en alguna dirección o es un periodo 1 en todas las direcciones, en direcciones arbitrarias? Porque como estamos en los complejos, entonces Sí. ahí sería algo más arbitrario, algo mucho más general. Entonces no sé si ese periodo 1 pueda ser restringido simplemente a una dirección o necesariamente tiene que ser periodo 1 arbitrario. Mm, por la forma de... Estoy hablando, ¿verdad? Por la forma de una función compleja evaluada, también nada más se le pide que sea continua, ¿no? En R, entonces yo pensaría que sin más información, la información de que sea periodo 1 es bien general, es decir, arbitraria. Entonces, no, la verdad es que como también yo entendía este corolario, ¿no? Como un, digamos, puente, ¿no? Para llegar a entender de mejor forma el criterio de Bayes. Entonces, no ahondé en las discreciones del periodo 1, teniendo en cuenta de que la función es compleja evaluada. Pero al ver las condiciones, yo pensaría que arbitrario. Entonces, también teniendo en cuenta la forma de demostrarlo, que yo mencionaba que comenzando esta dirección, ¿no? Suponiendo que hay una sucesión X distribuida y aplicando el teorema principal en el que mencioné los pasos de la demostración, mencionaba que para proseguir hay que aplicar el método de demostración a la parte real e imaginaria. Entonces, es por eso que yo considero que es arbitrario, ¿no? Porque no cuento con más información y eso. Entonces, pero sinceramente no ahondé más en pensar eso, ¿sí? Vale, gracias Ricardo. Sí, posiblemente como la demostración está hecha, pueda que la utilice en cualquier dirección, que sea de periodo 1 en cualquier dirección. Vale, gracias. Antes de pasar la palabra para Oscar sobre los corolarios, sobre ese corolario, esta secuencia teorema, corolario, corolario, lo hiciste, la idea fue entender el criterio de Bayes, ¿cierto? Sí. Esa versión de teoremas y corolarios también existe para el caso PEADI. Eso es lo que intentaba hacer, pero con resultados un poco más pequeños para empezar. Por ejemplo, iba a poner una analogía con respecto a los, solo para hablar un poco antes de la analogía de estos corolarios. Había una serie de analogías posibles que eran relacionadas a los intervalos, ¿no? Por ejemplo, en la parte real hay una analogía en la definición de equidistribución que podemos tomar ahora intervalos de la forma 0, A. Los tomábamos de la forma A, B, ¿no? Pero sí, también podemos tomarlos de la forma 0, A y sigue cumpliendo la definición. Entonces yo estaba intentando ver si en la definición de equidistribución teádica, así como intentar replicar esa equivalencia, ¿no? En la parte real, pero ahora en la parte peádica,
Ahora tomando discos de la forma 0, bueno, de radio 0, todos los discos, ¿no? Pero aparentemente sí se podía y no lo escribí. De centro en cero. Sí, siempre en 0 toditos los discos, como para intentar imitar esa equivalencia, pero esa equivalencia real. Pero no intenté, por ejemplo, hacer una analogía de estos corolarios, ¿sí? Porque la verdad es que sí tendría que haber, digamos, hecho, no quiero decir que no quise, pero sí era un esfuerzo extra, ¿no? Que sí es parte de mi trabajo, pero que no he llegado a eso, a intentar ver analogías de estos corolarios. Sin embargo, sí estuve estudiando, intentando hacer analogías como esa que les menciono. Genial, Pero no y bueno, queda uno con el sinsabor sí, de ejemplos de secuencias, ¿no? Sí. Que queda uno sin sabor. Por lo menos tienes una lista de secuencias que no son, equidistribuidas. Equidistribuidas, eso, ¿cierto? Ya uno así como, bueno, ¿cuál es un ejemplo de uno? Imagino que estás en esa búsqueda, ¿no? Sí, es bien difícil, pero a lo mejor por ahí va, intentando hacer, digamos, analogías sencillas como esas de tomar discos de radio 0, luego de eso tal vez se ilumina un poco, ¿no? Ya. Para intentar. Sí. Muy bueno, un asunto muy interesante. Oscar. Yo solo le quería preguntar una cosa sobre el periodo. En la teoría clásica entiendo yo que basta considerar periodo 1. O me equivoco. Siempre, o sea, no preciso preocuparme con otro periodo, basta trabajar con este caso. Lo importante del periodo 1 es que es relacionado con lo de la definición, ¿no? Con lo que mencionaba al principio de que, bueno, yo lo dije como que era parte de la notación, ¿no? De que iba a nombrar algo que se llamaba parte fraccionaria o módulo 1. Entonces, como la teoría está alrededor de esta definición, se puede decir, ¿no? De estudiar el módulo 1 de los elementos de la sucesión, entonces creo que de ahí viene la importancia de preocuparse nada más por el periodo 1, porque estamos estudiando la parte fraccionaria de los elementos de la sucesión. Entonces, creo que con eso ya bastaría para estudiar la equidistribución de estas sucesiones, ¿no? Porque es alrededor de la parte fraccionaria de sus elementos. Entonces lo mismo sucede en los teóricos. Yo puedo reducir todo esto a módulo 1 también, o es solo lo que estás estudiando ahorita. Exactamente. Esa es la diferencia en la analogía, ¿no? Que en la analogía ya no, incluso el nombre en la analogía de los enteros ya no se llama equidistribución módulo 1, sino que se hace un poco más relajada y solo se llama equidistribución, porque no se intenta escribir un número p-ádico módulo 1, porque de momento en los enteros p-ádicos, tal vez al estudiar en otros grupos compactos, incluso empezando por Köppen, tal vez ya tendría un poco más de sentido, pero mi objetivo fue de entrada entender sucesiones en los enteros. Entonces ahí no tenía sentido intentar hacer una definición completamente análoga con residuos, con la parte fraccionaria, porque eran sucesiones enteras. Gracias. Y gracias por la charla. Gracias, saludos, Oscar. Saludos.
Bueno, vamos, creo que fue suficientes preguntas y comentarios. Voy a cerrar la charla. Agradecerte, Ricardo, por presentar nuestro trabajo, un trabajo muy interesante, un trabajo muy bonito y esperemos que tenga frutos a futuro. Te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias a todos por ver a Gabriel en breve. Sí. Y bueno. Ok. Gracias a todos primero por estar atentos, por formular preguntas que también son importantes para mí, ¿no? Y sus comentarios, y a la vez por la invitación. Me sentí como en casa. Gracias a todos.